Muy buenas noches, amigos, amigas. Reciban todos ustedes hoy un cordial saludo aquí en este escenario, Jurídica Sandra Yaya. Bueno, en atención a uno de nuestros amigos suscriptores a este canal, cuyo enlace es el señor Edgleo HDZZU raya C1 o raya K, quien emitió su concepto hace 55 minutos. Voy a leerles lo que el señor escribió y en atención a él, por supuesto, claro, estamos aquí afanados y lo queremos hacer inmediatamente y ojalá todo el país lo pueda conocer inmediatamente. Vean lo que dice él. Dice, será interesante evaluar costo-beneficio de la reforma laboral versus elecciones de parlamentarios y mantener el Congreso con todos sus apéndices UTL, su mantenimiento, etcétera, y así poder determinar qué nos sale mejor. Tener un Congreso únicamente para que nos validen como país democrático. Necesitamos un grupo de juristas que hagan leyes y nosotros los validamos vía referéndum. Entonces, mi respuesta a la pregunta de este señor fue la siguiente. Claro, amigo, lo vamos a hacer y veremos que ellos son muy costosos y que el costo de la consulta popular, que estaba estimada en 700.000 millones de pesos, relativamente para el Congreso, mejor dicho, eso es como un dulce. ¿Qué es la representación de la voz del pueblo? No lo es frente al costo de ellos. Y lo voy a hacer pronto, amigo, para presentarlo. Gracias por compartir tu comentario y ayudarnos a que muchos conozcan mejor esto. Gracias y Dios te bendiga, amigo. Bueno, entonces, frente a esta respuesta, yo les quiero contar lo siguiente. Soy una persona que recurro mucho a la investigación. Y cuando voy a investigar, me voy con preguntas muy concretas, muy directas, para que el sistema me arroje lo que yo quiero conocer. ¿Esto por qué? Como ustedes conocerán, y ya se ha presentado en televisión, esto sí, fue inmediato presentarse en Caracol, en RCN, donde fuera, porque claro, es una derrota del gobierno y una ganancia para los malos, una ganancia para la élite. Entonces la élite salió a decir, dice, se hundió la consulta popular, pero la verdad, como lo dijo el presidente de la República, Gustavo Petro, doctor de doctores, esto no es que se hundió, la hundieron y con trampa, con fraude. El señor Efraín Cepeda Saravia, le guardamos su cargo de presidente del Senado porque no merece ni siquiera que se le mencione eso. No hay validez. Entonces, este señor, por quien los colombianos estamos pagando, solo por él y toda su UTL cada año, que nos cuesta exactamente al año, solo por él nos cuesta 1.883.668.942 pesos. Este solo congresista que tomó la decisión de voltearse contra el pueblo y recurrir a la trampa en vivo porque utilizó al secretario del Senado, quien depositó boletas del no después de cerrada la urna, después de cerrada la votación, y después de eso el señor prefirió largarse y dejar todo eso en una situación explosiva. Muchos congresistas se quejaron. El presidente hizo alocución a las 8:30 de la noche del día de hoy, en lo cual dijo a los colombianos que los militares, ningún militar puede levantar la mano contra el pueblo, ninguno. El que lo haga tendrá consecuencias. Y esto va también para el alcalde de Bogotá, el señor Galán, que es una persona que muy probablemente va a correr a cometer el error tratando de mandar ESMA a donde hayan concentraciones de personas que están encolerecidas, enardecidas por el hecho que se presentó hoy en el Congreso, que la verdad no nos está representando. Estaban los 20 votos del pacto histórico, pero como tal ellos urdieron la trampa buscando
meter votos que no existían en la urna después de cerrada la votación. Entonces, eso es un fraude, eso es un delito, es equivalente a un delito. Las cámaras del Congreso existen y esperamos que la Fiscalía tome actuación frente a este hecho, porque lo que hicieron estos congresistas hoy es como un enorme insulto al que ha sido su elector, al que ha depositado con el voto en ellos una confianza, una representación que ellos no nos la dieron, porque le dieron totalmente la espalda al pueblo. Como lo dijo Mafi Carrascal, claro, hunden la consulta popular, le dan paso a una apelación a la reforma laboral, pero tanto la una como la otra en el término de buen tiempo también se hundirá, porque la idea del señor Efraín Cepeda siempre fue manifestándose que no permite que se pasen las reformas sociales del pueblo. Y así lo ha hecho todo el tiempo. Ahora lo que nos toca a nosotros es empezar a escarbar todo lo que se pueda sobre la vida de este señor hasta que encontremos dónde el señor ha cometido pecados y denunciar. Porque de hecho sí los hay. Y no son pocos, sino bastantes. Pero nosotros los colombianos estamos en pie, estamos firmes en la lucha y vamos a responderles con todo. Con una forma democrática, participativa, pero les vamos a demostrar con todo que somos capaces y que podemos. Bueno, mis amigos, entonces, como se darán cuenta, un solo senador, uno solo, con todos los detalles, nos cuesta a los colombianos al año 1.833.668.942 pesos. Y si esto lo multiplicamos por la cantidad de senadores que tenemos en el Congreso, que están por encima de los 100, y también por los congresistas que son representantes a la Cámara, que son más de esos 100, ya pueden ustedes darse en cuenta la cifra astronómica que al año nosotros los colombianos estamos pagando con nuestros impuestos a esta gente. Por algo será que el pueblo tiene que estar bastante enfurecido con el atropello que cometieron hoy congresistas como el señor Efraín Cepeda Saravia y su secretario del Senado, porque no hay derecho, no hay derecho. Y peor aún, la prensa tradicional, como en este caso Caracol, RCN y otras más, sí se gastaron buena cantidad de tiempo para exponer eso, pero no lo dijeron como era, sino simplemente dicen se hunde la consulta popular, pero no dicen por qué se hunde la consulta popular, que en este caso fue por fraude. Hubo un delito aquí, pero yo les voy a contar a ustedes unas cosas muy interesantes basándonos en el tema que yo acabo de descubrir. El tema que yo acabo de descubrir me lo presentó una inteligencia artificial cuyo dato es el Grok 3. Este Grok 3 es una inteligencia artificial que reúne cualquier cantidad de bibliotecas y en el término de nanosegundos nos reporta toda la información que nosotros los colombianos y las colombianas merecemos hoy conocer. Cada paso que ellos dan es un escalón que nosotros subimos para volvernos más dominadores del tema, de estos conceptos, de la historia de Colombia, de la política, porque no nos volverán a ver la cara de monacho en sus vidas, no nos volverán a ver la cara de monacho en sus vidas. Que eso quede muy presente y muy claro, que los colombianos, todos, sin excepciones, merecemos respeto, porque somos el constituyente primario, porque somos soberanos desde que nacemos hasta el día que morimos. Entonces la pregunta que yo lancé fue la siguiente:
Dame detalles de cuánto es el monto anual de un solo congresista, sea Senado o Cámara de Representantes en Colombia, junto con toda su UTL y con gastos de representación, incluye viáticos y otros en este rubro, y si estos pueden otorgar ayudas humanitarias a reos que tienen 40 años de condena en Colombia por paramilitarismo. Los valores deben ser del año 2024, ¿no? Lo que pasó en el año 2024. Y asimismo sabremos lo que ha sido, lo que sería el año 2025, o sea, lo que nos cuesta a los colombianos tener esta gente, mantener esta gente, tener esta clase de gente. Y si hay enemigos del pueblo, pues es mucho más descarado y violento saber que tenemos que pagar tanto dinero por personajes que no están haciendo absolutamente un comino por nuestro pueblo. Y peor aún, permitir que personas como el señor Ciro Ramírez del Centro Democrático regrese a ocupar su curul después de estar en la cárcel, después de conocerse todos los detalles sobre el caso de las marionetas, y que nos lo advirtió un magistrado que la salida de él repercutiría en más crímenes, en más robo, en más delitos. Entonces, los colombianos estamos en alerta. Y si el presidente de la República toma la decisión sabia de cerrar el Congreso, no está cometiendo pecado alguno, no está haciendo daño, no está siendo dictador en ningún momento, sino simplemente lo que no sirva, que no estorbe. A esas personas que son políticos corruptos, que les gusta solamente robar, hay que sacarlos de allí. Esas personas que le dieron completamente la espalda a los trabajadores en Colombia, le dieron la espalda a las mujeres trabajadoras en Colombia, le dieron la espalda a los estudiantes aprendices del SENA de Colombia, le dieron la espalda a los campesinos de Colombia, le dieron la espalda a los ancianos, a las ancianas de Colombia, etcétera, no merecen estar sentados ocupando una curul allí en el Congreso, no merecen que se les esté pagando tanto dinero por no hacer nada. Así de sencillo. Entonces, leamos un poquito la situación acá para poder entender. Costo anual de un congresista en Colombia 2024. ¿Sí? Vamos a partir 2024. El costo total de un congresista en Colombia, senador o representante a la Cámara en el 2024 incluye su salario, las asignaciones para la unidad de trabajo legislativo UTL, gastos de representación, viáticos, seguros, transporte y otros beneficios. A continuación se detalla cada componente basado en la información disponible. Salario del congresista, monto mensual. En el 2024 el salario mensual de un congresista es aproximadamente 43.418.152 según el decreto 1219 del 2023, que estableció un incremento del 14.62% retroactivo desde enero del 2023. Es decir, ellos son los únicos que pueden tener un retroactivo altísimo. Mientras tanto, muchos colombianos ni siquiera pasamos por el 10. Componentes del salario: asignación básica 8.539.197, gastos de representación 15.180.000, primas de servicio 11.596.448, prima especial de servicios incluida en el total pero no detallada individualmente. Salario anual 43.418.152 por 12 meses nos da 521.017.824 pesos. Primas adicionales: los congresistas reciben primas de Navidad, vacaciones y servicios que pueden sumar aproximadamente 2 meses adicionales de salario, 86.833.304. Total aproximado anual por congresista, 607.854.128. Unidad de trabajo legislativo UTL. Presupuesto mensual. Cada congresista dispone de un presupuesto equivalente a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes para contratar hasta 10 personas en su UTL. En el 2024 el salario mínimo de estas personas es de 1.300.000, estimado con un incremento del 12% respecto al 2023. Por lo tanto, el presupuesto mensual para la UTL es 50 por 1.300.000, son 65 millones. Costo anual de la UTL, 65 millones por 12, son 780.000
millones de pesos, 780 millones de pesos, perdón, 780 millones de pesos. Nota, los salarios de los miembros de la UTL van a variar entre 3 y 16 salarios mínimos, 3.900.000 a 20.800.000 mensuales, dependiendo de cómo el congresista distribuya ese presupuesto. Gastos de representación. Los gastos de representación están incluidos en el salario mensual, 15.180.000. Estos no se desglosan como un rubro adicional, ya que forman parte de la asignación total del congresista. Viáticos y transporte, tiquetes aéreos. Los congresistas, excepto los de Bogotá, reciben 2 tiquetes aéreos semanales durante sesiones ordinarias y extraordinarias, 20 de julio a 16 de diciembre, un tiquete mensual durante el receso, 20 de junio a 20 de julio, 16 de diciembre al 16 de marzo. El costo aproximado por congresista es de 60 millones de pesos anuales, basados en estimaciones de contratos generales de Congreso que alcanzan 5.000 millones anuales para todos los legisladores. 5.000 millones anuales para todos los legisladores. Vehículos blindados. Cada congresista tiene acceso a 2 camionetas blindadas, una en Bogotá y otra en su región, con un costo promedio de 15 millones mensuales por vehículo. Total por 2 vehículos son por 12 meses son 360 millones de pesos anuales. Viáticos adicionales, incluye alojamiento y comida y escoltas cuando viajan. No hay un valor exacto, pero se estima en 30 millones de pesos anuales por congresista, dependiendo de la región y las necesidades de seguridad. Seguros. Seguro de vida. Cada senador cuenta con un seguro de vida que cuesta aproximadamente 15.814.814 pesos anuales. Este cubre muerte por cualquier causa, incapacidad y gastos funerarios para los representantes. Se asume un costo similar, aunque los datos específicos son menos claros. Total anual por seguros, 15.814.814. Otros gastos, oficinas y mantenimiento. El Congreso cubre mobiliario, equipos y servicios públicos para las oficinas de los congresistas. No hay un desglose exacto por congresista, pero se estima un promedio de 10 millones anuales por legislador. Esquema de seguridad. Los congresistas tienen escoltas cuyos viáticos y costos asociados, hoteles, comida varían. Se estima un costo adicional de 20 millones anuales por congresista. Costo total anual por congresista estimado, sumando todos los rubros, sumando todo eso, total aproximado 1.883.668.942 por congresista al año. Es decir, lo equivalente a 1.462 salarios mínimos del 2024. 1.462 salarios mínimos del 24. Las ayudas humanitarias, arreos por paramilitarismo. Póngale cuidado a esto. Esta parte porque la quise sacar. Recordemos que el día de ayer, 13 de mayo del año 2025, en el juicio que se realiza de el expresidente Álvaro Uribe Vélez por soborno, fraude procesal y por soborno, y otro más. Soborno en actuación penal. Resulta que el señor Hernán Cadavid confirmó, dando la respuesta de un sí a la pregunta que formuló la fiscal, en la cual le preguntó que si el señor Diego Cadena había pagado tanto dinero al señor Carlos Enrique Vélez, alias Víctor, y este señor respondió que sí, que la plata que se le había dado al señor Vélez lo habían dado como una ayuda humanitaria. Entonces la pregunta es, ¿será que el señor Uribe es tan generoso que da ayudas humanitarias y sobre todo a reos que tienen 40 años de prisión y también por paramilitarismo? Yo no creo en eso. Eso lo dijo el señor Hernán Cadavid
congresista del Centro Democrático, que estaba ayer, es que supuestamente allí para defender al señor presidente de ellos, ¿no? Al expresidente Álvaro Uribe Vélez, y el tiro le salió por la culata porque dejó confirmado que sí hubo pago, pero que ahí en el momento en que hubo el pago, en ningún momento se especificó si era ayuda humanitaria o era otra cosa. Pero aquí el señor salió a decir que era una ayuda humanitaria, pero igualmente, fuera ayuda humanitaria o no, era ilegal, sobre todo porque el dinero que se estaba entregando era a un reo que tiene 40 años de prisión. Y eso es muy grave ya. Y lo vamos ahora sí a leer. Ayudas humanitarias a reos por paramilitarismo. No existe evidencia en las fuentes consultadas de que los congresistas puedan otorgar ayudas humanitarias directamente a reos condenados por paramilitarismo, especialmente aquellos con condenas de 40 años que suelen estar bajo el marco de la Ley 975 del 2005, Justicia y Paz. La asignación de recursos públicos por parte de los congresistas está regulada y destinada principalmente a sus funciones legislativas, UTL, viáticos y gastos operativos. Obvio, en la UTL de ellos no está, pero si la plata salía de la chequera del señor Uribe, la estaba exponiendo como una ayuda humanitaria. Pero luego él dice que no estaba de acuerdo con eso, que le molestó esas cosas. Entonces, esto significa que simplemente o le echaron el agua bien sucia al señor Diego Cadena y quieren salir airosos de esto, pero ya con esto se está demostrando totalmente que sí fue efectivo los pagos que se hicieron a estas personas, pero lo quieren disfrazar de ayuda humanitaria, pero eso no puede ser porque las personas a quienes llegó esa ayuda humanitaria son reos de 40 años y por paramilitarismo. ¿O es que el señor Uribe Vélez puede hacer ayudas humanitarias a cualquier preso? Vaya pues. Pero ahí, fragante totalmente, cayó. El señor Hernán Cadavid ayudó a que cayera más profundo el señor Uribe Vélez, y de igual manera también por el lado de Mario Uribe cayó también Jaime Granados. Entonces estos dos personajes, estos dos testigos de la defensa, gravísimo porque pues prácticamente hundieron mucho más al señor Uribe, es decir, está más llevado que ya está más lejos de ser inocente y más cerca de ser culpable. Restricciones legales. Los fondos asignados a los congresistas como los de la UTL o gastos de representación deben destinarse en actividades relacionadas con su labor legislativa. Cualquier uso indebido, como destinar recursos a reos o fines personales, podría constituir delitos como concusión o peculado. Ustedes sabían que la concusión fue un delito que cometió el señor Miguel Abraham Polo Polo. Él cometió la concusión porque él de la UTL cogió dineros, es que supuestamente no sé para qué, y eso está prohibido. O peculado, según la Corte Suprema de Justicia, sentencia SP 18022-2017, cierra paréntesis. Ayudas humanitarias. Las ayudas humanitarias a reos sí existen. Suelen canalizarse a través de entidades como el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC o programas gubernamentales, no a través de congresistas. Oigan bien esto, no a través de congresistas. Cuando el señor Uribe hizo ello, era congresista en el 2020. Esto fue en junio del 2019. Entonces, no hay registros de que los congresistas tengan facultades para otorgar ese tipo de ayudas, especialmente a personas condenadas por delitos graves como paramilitarismo que implican restricciones estrictas bajo la Ley de Justicia y Paz. Es decir, lo que confirmó el señor Hernán Cadavid ayer, requete hundió más al señor Uribe. Y ahorita vamos a mirar en un argumento que saca expuesto el senador Iván Cepeda Castro. Casos de abuso. Ha habido casos históricos de mal uso de recursos de la UTL, como el de la
ex senadora Regina Betancourt. Ustedes recuerdan esa señora, ¿no? Quien obligó a empleados de su UTL a financiar gastos no relacionados con su labor legislativa, lo que resultó en sanciones por corrupción. Sin embargo, no se menciona específicamente la entrega de recursos a reos. Conclusión. El costo anual de un congresista en el 2024 incluye todos los rubros mencionados, asciende aproximadamente a 1.883.668.942. No hay evidencia de que los congresistas puedan otorgar ayudas humanitarias a reos condenados por paramilitarismo, ya que los recursos asignados están estrictamente regulados para fines legislativos. Cualquier desvío de estos fondos sería ilegal y sujeto a investigación por parte de la Procuraduría o la Corte Suprema de Justicia. Entonces, ante esto, vamos a preguntarle ahora cuánto asciende el valor exacto de todos los congresistas de Colombia del 2024. Entonces veamos lo siguiente aquí, amigos, amigas. En este momento el Senado tiene 108 senadores y la Cámara de Representantes tiene 188. Total de todos los congresistas es de 296 congresistas. Todo eso se multiplica por 1.883.668.942, 2024. El costo total de todo esto asciende exactamente a 555.766.672. Esa es la cifra. 557.575.766.672 pesos. ¿Qué significa esto, amigos, amigas? Medio billón de pesos. Medio billón de pesos es lo equivalente a esto. Medio billón de pesos. La consulta popular cuesta 700.000 pesos. Ahora miremos otro punto muy importante aquí. ¿No? Vamos a mirar otro punto aquí muy importante. Entonces, vamos a mirar lo siguiente. En materia de valores de las consultas, cuando lo de Uribe se llamó referendo del 2003. En la administración de Santos se llamó plebiscito por la paz. Y esa fue grande porque fueron 9 consultas populares locales. Y en la de Duque se llamó consulta anticorrupción, ¿de acuerdo? Y 2 consultas populares locales. Ahora bien, el total estimado, entonces, en el caso del referendo del 2003, ¿sí? Del 2003, aquí la tenemos, de Álvaro Uribe Vélez. El costo fue de 400.000 millones de pesos. Espérate, a ver un momentico. Bueno, vamos a leerlo un poquito así. Estimación de costos. 1. Contexto de costos electorales en Colombia. Según datos históricos, el costo de organizar elecciones y consultas en Colombia depende del tipo de evento. Entonces, elecciones nacionales como las presidenciales pueden costar entre 300.000 millones a 500.000 millones. ¿Sí? Consultas populares locales pueden estar más o menos costando entre 100 y 500.000 millones de pesos. O sea, un total de 1.000 millones de pesos. Plebiscito, 100 y 500 millones, total 1.000 millones. Plebiscito o referendos nacionales pueden estar entre 200.000 millones y 400.000 millones. ¿Sí? O sea, esos son los costos. Entonces, para el caso de Uribe, el total estimado fueron 150.000 millones a 300.000 millones de pesos para el referendo del 2013.
Para la administración de Juan Manuel Santos, cuando el plebiscito por la paz, ¿se acuerdan el sí o el no? Que si queríamos la paz o no queríamos la paz. Total estimado fueron 474.500 millones de pesos. Y en la administración de Iván Duque del 2018, que se llamó Consulta Anticorrupción, el costo total fueron de 401.000 millones de pesos. Entonces, esos fueron los valores. Entonces, total general estimado fue así. Para Uribe fue entre 150.000 millones a 300.000 millones de pesos. En la de Santos, 474.500 millones de pesos. Y en la de Duque, 401.000 millones de pesos. Total aproximado, 1.025.500.000 millones, o sea, es un valor grande, estamos hablando como de 1 billón. Hablemoslo más bien así, en palabras así más sencillas, 1 billón. Es el total en consultas, 1 billón. Entonces, si nosotros revisamos lo que valen los congresistas, que son como 557.000 millones de pesos, que es lo que tenemos aquí, ¿sí? Los congresistas por acá, por aquí. 557.565.766.672 es lo que nos valen 296 congresistas, ante lo que estamos los colombianos pidiendo una consulta popular para darle voz al pueblo en materia de sus derechos laborales, donde se van a responder 12 preguntas con un sí o con un no, y está más o menos ascendiendo a un valor de 700.000 millones de pesos. Son descarados, ¿no es cierto? Vea, nosotros le estamos pagando a ellos 557.000 millones de pesos y pico. Y la consulta popular para poderle entregar los derechos laborales a los colombianos, que son 25 millones de colombianos y colombianas, son 700.000. Entonces ellos llegan y muy orondamente dicen que no. Entonces ellos lo que quieren es como la ley del embudo, o sea, quieren para ellos todo, pero que el pueblo se joda y que el pueblo no tenga absolutamente nada. Y peor que eso, callado y sin voz, ¿Y por qué pasa todo esto, amigo, amiga? Porque simplemente el pueblo colombiano hasta ahora se está despertando y hasta ahora se está dando cuenta que tiene que aprender mucho, que hay que aprender mucho sobre política, que hay que aprender mucho sobre historia de Colombia, que hay que aprender mucho sobre la economía, que hay que aprender a que no nos metan los dedos a la boca y que a todo como idiotas útiles a ellos les digamos sí, sí, sí. Mientras ellos sí van y roban descomunalmente, y muchos de ellos están en la impunidad, muchos de ellos han robado tanto dinero que hoy son tan extremadamente ricos que se han apropiado de muchas cosas del Estado. Entonces, lo que llamamos hoy un Estado de Derecho, no es un Estado de Derecho, es un Estado de deberes, porque aquí todos los colombianos parece que tenemos el deber sagrado de mantener a toda esa gente que no está haciendo por el pueblo nada. Tristemente, de todo lo que es el Congreso, de esos 296 congresistas, si realmente los que están haciendo esto, si acaso es un 10%. Un 10%. El resto no lo está haciendo. El resto no lo está haciendo. Tristemente es así. O podemos decir un 10%, un 20%, un 30%. Vamos a pensar en un 30% de congresistas están haciendo algo por el pueblo colombiano. El resto no están haciendo absolutamente nada. Y bueno, amigos, hasta aquí termina. Pero espérate un momentico, antes de que yo me despida de ustedes, voy a mostrarles las reacciones que hubieron en el Congreso hoy. Vamos a mirarlas rápidamente. Bien, entonces vamos a empezar aquí. La primera reacción.
la más importante, pues que todos merecemos que se conozca, es la del presidente Gustavo Petro. Hace 5 horas se pronunció el presidente diciendo lo siguiente: no se hundió la consulta popular, la hundieron con fraude como en un 19 de abril de 1970. El senador Efraín Cepeda Saravia, sabedor que ingresaban los votos que la hacían mayoría, cerró la votación. Estamos ante un fraude y el pueblo debe decidir. Propongo de inmediato la reunión de las centrales obreras, la coordinación campesina, las juntas de acción comunal, los comités juveniles, barriales y el movimiento indígena para dar el paso siguiente. La orden como presidente de la República de Colombia es que en estos momentos la fuerza pública no debe hacer uso de su fuerza contra el pueblo. Su presencia debe ser lo suficiente para cuidar los edificios de las instituciones y garantizar la convivencia pacífica entre la ciudadanía. Conservar la paz y la alegría. Ahora le corresponde a la coordinación del movimiento popular dar los pasos a seguir de acuerdo a la Constitución. Al pueblo no se le silencia con trampa. Estoy listo para lo que el pueblo decida. Efraín Cepeda cometió el peor error posible que en Colombia pueda cometerse: usar el fraude. ¿Esto por qué lo dijo? Porque simplemente la W Radio Colombia emitió este comunicado. Dice: atención, se hundió la consulta popular del gobierno del presidente Gustavo Petro, con 49 votos por el no y 47 por el sí. Porque pues simplemente los voticos que metieron allá eran los del fraude. Aquí tenemos la nota, por acá tenemos lo siguiente. Gustavo Petro: este es el fraude, el pueblo ya no se debe arrebatar, el triunfo. La salida a la calle es masiva, pero la coordinación popular debe dar los pasos a seguir del movimiento democrático que se desata a partir de ahora. David Racero, hace 5 horas, dice: hubo fraude en la votación. El senador Edgar Díaz había votado sí. Se cierra el registro. Una vez se ha cerrado el registro, no se puede cambiar la votación. Y después aparece el voto diciendo que supuestamente votó no. Ahí hubo fraude. Otro. Aquí el secretario del Senado, aquí lo vemos, este es el señor secretario del Senado, este es Armando Benedetti, tacha un voto por el sí y no deja votar a los que seguían. No dejó votar a la senadora Marta Peralta. Efraín Cepeda no acepta la apelación, que es obligatoria, y se consuma el fraude contra el pueblo. Ahí está. Repitamos la votación. No. Bueno, seguimos aquí mirando. Entonces viene aquí lo siguiente. Hace 3 horas. Decidieron hacer el fraude. El fraude se contesta con el pueblo. Otra. Ahora con tranquilidad, pero sabiendo que los derechos no se mendigan, le corresponde al pueblo reunirse en cabildo en todos los municipios de Colombia y tomar la decisión que corresponde a la respuesta del Senado de la República. Personalmente me reuniré con el Cabildo Popular de la ciudad de Barranquilla. Allí escucharé la decisión popular como jefe de las fuerzas militares de Colombia y presidente legítimo de Colombia, de la República de Colombia, y acataré la decisión de los cabildos populares de todo el país. Ni los derechos se mendigan, ni se calla al constituyente primario. Otra nota. Hace 3 horas.
Hoy el pueblo debe mantenerse en calma y reunirse libremente en las plazas públicas de todos los municipios del país, organizarse y tomar decisiones. En el Cabildo Distrital de Bogotá se reunirán las organizaciones populares a escala nacional. Ante el fraude evidente y la burla a la Constitución de los que dirigen el Senado, se tomarán decisiones que se votarán en todos los cabildos populares en todos los municipios. Con tranquilidad, la respuesta a la ignominia de la mesa directiva del Senado será respondida contundentemente. Espero el lunes en el Paseo Bolívar a todo el pueblo del Atlántico para dirigirme como jefe de Estado a toda la nación. Recibiré la decisión votada por el pueblo en todos los municipios y me colocaré al frente para cumplirla. Bueno, seguimos mirando aquí más. En este punto aquí tenemos otra nota que dice RCN. Huelga general. Este es el chat entre el presidente Gustavo Petro y el ministro del Interior Armando Benedetti tras el hundimiento de la consulta popular en el Senado. La huelga general no la decido yo. El derecho a la huelga, aquí vamos a mirar un poquito más, consagrado en la Constitución Nacional, la decide es el pueblo. Solo si la oligarquía decide dar el golpe contra el presidente elegido popularmente, si se conculcan los derechos fundamentales del pueblo consagrados en la Constitución Nacional, el pueblo tiene el derecho a la huelga por decisión libre y soberana. Otra, tuvieron que sacar a un convicto de la cárcel para votar y ni aún así ganaron. Que viva la consulta popular, llegó la hora del pueblo. Esperaban sacar a Ciro Ramírez y darle su curul para que fuera y hundiera la consulta popular. Pues perdieron. Hicieron el error más grande de esta vida y eso les va a costar caro. Otra, que me expliquen cómo se puede hundir el derecho del pueblo a decidir como soberano supremo, tal como ordena la Constitución. Simplemente porque soltaron a tiempo a un senador corrupto preso para dar el voto que le pone mordaza a la voz de la gente. El pueblo no se deja mordazar de corruptos. El pueblo de Bolívar no puede aceptar eso. Le llegó la hora al pueblo. Otro punto acá. Ahora con tranquilidad, pero sabiendo que los derechos no se mendigan, le corresponde al pueblo reunirse en cabildo con todos los municipios, en todos los municipios de Colombia y tomar la decisión que corresponde a la respuesta del Senado de la República. Personalmente me reuniré con el Cabildo Popular de la ciudad de Barranquilla. Él dice que allá los espera a todos porque pues allá se van a establecer pues ciertas decisiones. Entonces al final dice, ni los derechos se mendigan, ni se acalla al constituyente primario, ni se acalla al constituyente primario. Entonces, ni los derechos se mendigan, ni se acalla al constituyente primario. Eso fue lo que dijo el presidente Gustavo Petro, porque mientras tanto otros están celebrando. Vamos a mirar otra respuesta de Gustavo Bolívar, por ejemplo. ¿Qué nos dice Gustavo Bolívar? Dice, hace una hora. Entonces acá sacan el dibujito. Entonces dice, nos robaron la consulta, pero llamo a la calma. Escucho voces de ira contra el Congreso. El Congreso no tiene la culpa. Son los congresistas que se burlan del pueblo, pero ninguna salida violenta es conveniente para el país. El castigo en las urnas será suficiente. El presidente ha convocado cabildos abiertos en toda Colombia.
Acudamos masivamente. Además, tenemos la fuerza moral para recoger 10 millones de firmas en barrios, empresas, en las calles, para que la consulta sea convocada por el pueblo. El Congreso ya nos traicionó 2 veces, no lo hará 3 veces. El pueblo manda. La trampa que hicieron para burlar los derechos de 26 millones de trabajadores no puede quedar impune. Entonces, estas son las personas aquí, están con sus caritas, ¿no? Los del Centro Democrático, pues obviamente son todos. Los de los conservadores, los de Cambio Radical, algunos liberales y ya obviamente otros, pero ya más pequeños. De la Mira son 3, creo que de Caminos Justos hay otros, Partido de la U, bueno. Entonces, tremendo. Entonces dice aquí Gustavo Bolívar, dice, ante la bofetada del Senado a los trabajadores de Colombia no podemos bajar los brazos. Propongo que las ciudadanías recojan firmas y presenten la consulta popular de nuevo. Sabremos de qué estamos hechos. Nunca bajamos los brazos. Ánimo. Otra nota interesante aquí dice, hace 5 horas, reintegraron a un expresidiario en tiempo récord porque sabían que les faltaba ese voto. Cambiaron el orden del día, metieron 2 votos después de cerrar el registro de votación. Tramposos, senadores que celebran con júbilo el hundimiento la consulta popular que devolvía a 26 millones de trabajadores los derechos que les cercenó Uribe en el 2003 son enemigos del pueblo. Les toca decidir entre los poderes que los financian y las necesidades de la gente pobre y prefirieron a los poderosos. Y aquí pues prácticamente ya termina mi video. Muchas gracias a cada uno de ustedes por estar ahí atentos mirando este video. Espero hayan aprendido hoy algo muy importante, que todo lo que nosotros estamos pagando en materia de congresistas, que son 296 congresistas al año, nos está costando mucho dinero, muchísimo dinero. Y que la consulta popular que estábamos pidiendo era para poder rescatar nuestros derechos laborales cercenados en el 2003 por el señor Álvaro Uribe Vélez. No vamos a sentirnos mal por esta derrota, porque esto simplemente es un paso para la victoria. Seguiremos pensando en que en el 2026 haremos mejor las cosas y que con la venia de Dios vamos a conseguir que en ese 2026 sea otro gobierno progresista, bien sea Gustavo Petro o la persona indicada que proponga Gustavo Petro, sea Gustavo Bolívar o sea Carolina Corcho. Y lo más importante que a ninguno de nosotros los colombianos y colombianas se nos puede olvidar es que tenemos que saber elegir muy bien los que serán miembros del Congreso, porque ya lo saben, todo lo que nos vale, todo lo que nos vale. Entonces, ellos están gozando plenamente en esta vida, impresionantemente, porque ellos no solamente se reciben 557 mil millones de pesos, sino que también algunos de ellos, no todos, algunos de ellos están recibiendo salario por parte de los empresarios ricos de Colombia. Por eso se les llaman los lobbies, por eso se llaman lobistas. Entonces ya lo saben, amigos, hemos aprendido hoy bastante, cada día se aprende algo nuevo. Muchas gracias, una feliz noche, gracias por sus comentarios, gracias por sus suscripciones y nos vemos pronto en otro video.